Este programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin Tantos Cuentos. Mucho ha corrido bajo el puente, como dirían las abuelas, desde el año de 2019 a la fecha, con relación a la acción convergente, que de alguna manera le ha colocado un doblar de página a la historia bipartidista en Colombia. Si bien desde hace unos casi 20 años se generaron alternativas al Partido Liberal, al Partido Conservador, no dejaban de ser ideológicamente muy afines tanto a la corriente centro-izquierda y a la corriente derecha en Colombia, a los santanderistas, como llamarían otros, a los bolivarianos, como lo llamarían otros más. No obstante, la realidad del mundo, no de Colombia, del mundo, nos ha generado incluso algo que hubiera recogido de alguna manera el expresidente Juan Manuel Santos con un libro que se denominaba La Tercera Vía, que si bien denominaba una ruta distinta, se gestó en Colombia y aún se consolidó con la elección de Gustavo Petro y sobre todo con la consolidación de una bancada muy fuerte de la izquierda colombiana. A esto le sumamos que precisamente desde México, Chile y una gran cantidad de países en América Latina hoy han recuperado la línea de la izquierda. Es un mensaje que se recoge no solamente a nivel gubernamental de las naciones, sino también en los territorios, en la localidad. 5 años han pasado desde lo que se constituyó como con la acción convergente. ¿Qué se ha madurado de ello con los diferentes vertientes ideológicas de izquierda, de centro izquierda, que se han logrado conjuntar para un proyecto de país? Hoy nos acompaña la ex candidata a la alcaldía de Palmira, comunicadora social, poetisa, Teresa Consuelo Cardona. Buenas tardes y gracias por estar en Sin Tantos Cuentos. Muy buenas tardes, qué grato estar de nuevo acá. Yo aquí me siento como pez en el agua, pues es mi profesión, es el espacio en el que por supuesto yo me muevo y además siempre he contado con la apertura total pues para expresarme en este espacio. Doctor William Loaiza, muy buenas tardes. Tras bambalinas, usted nos recordaba otro tipo de convergencia que históricamente le pudo haber antecedido a la que hace 5 años para acá se viene consolidando. Yo me preguntaría más es, ¿qué logró la acción convergente entre la candidatura tuya, Teresa Consuelo, y el debate electoral que acaba de ocurrir hace año y medio, cuando no tuvimos ni concejales, ni alcalde, ni juntas, creo que ni juntas, o si alcanzamos juntas administradoras locales, de pronto una o dos? ¿Por qué no avanzamos? A ver, es que son demasiadas cosas en una sola pregunta. Lo primero, el ejercicio pasado no podríamos haber sacado ningún concejal, ni ningún alcalde, ni nada, porque no nos dejaron participar, no nos dejaron inscribir. ¿Cómo hubiéramos medido nuestra votación si ni siquiera nos permitieron inscribirnos? Y no tenemos ningún representante a la JAL, porque en todas las JAL urbanas y en la mayoría de las rurales ganó el voto en blanco. Por lo tanto, en este momento ningún partido tiene JAL del proceso electoral pasado. Entonces, digamos, si aterrizamos esa realidad, o sea, esas condiciones reales,
Por nosotros no podemos medirnos por lo electoral. Sin embargo, la gran convergencia por Palmira, que fue la del ejercicio electoral del 2019, se convirtió luego en, o sea, nosotros lo hicimos antes que lo que luego se llamó el Pacto Histórico, que lo hizo 4 años después. Y las mismas personas, las mismas organizaciones políticas y las mismas organizaciones sociales, más otro montón de organizaciones sociales nuevas, participaron de ese ejercicio. Crecer no solo se puede medir en las urnas, porque no estamos hablando de lo electoral, estamos hablando de lo político. Así que crecer pasa también por el reconocimiento de que trabajar juntos puede dar muy buenos réditos en términos de participación y no de representación. Elio Ortega, muy pero muy buenas tardes, y permítame, antes de que usted salude, señor Mondragón, gracias por estar con nosotros como vocero hoy de los trabajadores de la ciudad de Palmira. Muchas gracias, agradeciéndole a esta invitación, y muy interesante el tema que acaba de explicar la doctora Teresa en relación entre la acción convergente y el surgimiento del pacto histórico. A partir de ahí empieza el renacer de un nuevo movimiento político, no solamente en Palmira, sino que a nivel nacional. Fue reflejado en las últimas votaciones, a pesar de no haber tenido candidatos a nivel local, tuvimos candidatos departamentales, y hoy tenemos los resultados de lo que hace el pacto histórico en la asamblea departamental. Perfecto, Elio, muy buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos a través del canal CNC Palmira. La invitación para que le dé me gusta, nos siga y comparte este espacio de opinión, debate e información. Yo le quisiera preguntar al compañero, ¿cuántos diputados tiene el pacto histórico? En el Valle, En el Valle, sí. hay 4. Se refleja mucho con lo de Cámara, ¿no? En Cámara se obtuvieron 5 representantes de la Cámara. Pero del Valle. Del Valle, Sí. estamos Sí, 5, somos mayoría. Sacaron 5 representantes de la Cámara del Valle, ahora tienen 3 diputados. o 4 y 4. 3. 3 elegidos en las urnas y 1 porque la ley lo permite, al segundo La ley de oposición. lo permitió. Doctora Teresa Consuelo Cardona, me digo doctora en la calidad de su ex candidatura a la alcaldía de Palmira. Usted sabe que eso se estila en la política. A mí no me gusta, pero ya entremos aquí. Bueno, Teresa, si bien usted empieza diciendo, no nos dejaron, siento yo, desde mi mirada objetiva o viéndole el fenómeno político de las elecciones, es que eso tuvo que haber dejado lecciones aprendidas, lo que debió haber sido, lo que debimos hacer, más allá de quién tuvo la culpa, qué es lo que nosotros, digo ustedes en términos de políticos de partido, porque no es un tema de Palmira, es un tema que sucedió a nivel nacional. 300. Faltó un poco precisamente de experticia, oficio, madurez del conocimiento del juego político en el buen sentido de la palabra para haber ganado los espacios. Sí, eso es como cuando le dicen a uno, vea, vamos a jugar un torneo de fútbol. Ah, pues yo sé que el fútbol es meter una pelota de 30 centímetros por un arco de 7 metros. Fácil. Vaya juegue, a ver si es tan fácil, ¿no? Porque no se trata solo de meterla, se trata de ser capaz de afrontar pues las vicisitudes que aparecen en ese intento de meter la bola por el arco. Bueno, yo creo que un poco de eso nos pasó, un poco de ingenuidad e inocencia, creer que el Estado iba a responder adecuadamente a las solicitudes de partidos como nosotros, que no teníamos toda la experiencia, teníamos toda la documentación completa. Estábamos desde las 2 de la tarde en la sede de la registraduría y a las 2 de la mañana nos dicen que llegamos extemporáneamente y que por lo tanto no nos van a inscribir. Teníamos toda la documentación ahí, empezamos a discutir y nos echaron la policía para que nos sacara del recinto. Pero después de eso siguieron inscribiendo otras listas y siguieron inscribiendo a otras personas. Y no hubo la manera de reclamar porque todas las organizaciones que hacían parte del pacto estaban tan ocupadas atendiendo en ese momento problemas en casi los 1000 municipios, ¿no?, que se presentaban para no permitir la inscripción del pacto histórico.
y no tuvimos las herramientas necesarias para enfrentar el asunto. Entutelamos, ganamos las tutelas, pero las ganamos ahí sí extemporáneamente, porque ya habían hecho los tarjetones, ya entonces la posición de la registraduría fue, no podemos hacer nada porque lamentablemente ya están hechos todo el proceso para las elecciones y ustedes ya no pueden aceptar. Hubiéramos podido demandar, hubiéramos podido hacer un montón de cosas y seguramente esa demanda se va a demorar 3 años, y en 3 años pues qué sentido tendría, con un enorme esfuerzo económico y jurídico, y bueno, eso fue lo que pasó. Pero, a ver, Teresa, ¿por qué no pudo haber un acuerdo entre Teresa Consuelo, Alfredo Bonilla, Poncho ¿qué? Correa. Este niño de apellido Charria, John Charria. Charri. que representaban los intereses, entre comillas, después de Petro. ¿Cómo es que no hay un acuerdo meses antes? ¿Por qué se van dilatando hasta antes de las elecciones para intentar escribirse y al final no poder alcanzar la meta? Bueno, tú estás haciendo énfasis en el mito, en la narrativa urbana. No, sí hubo un acuerdo, yo no estaba en la candidatura. Cuando sí estuve en la precandidatura estábamos Poncho, Alfredo Bonilla y Teresa Consuelo Cardona. Se hizo un consenso, se eligió a uno, ganó Poncho y Alfredo no aceptó de ninguna manera la participación y se fue por separado. Eso no es un problema de la convergencia, ese es un problema de él. Yo creo que esas preguntas deberían hacérselas a él cada que lo vean. ¿Y por qué no escribieron a Poncho? Porque el registrador no nos lo permitió. Pero ¿cómo van a ir a escribir un candidato el día que se cierra el evento a la 1 o 2 de la tarde, cuando lo pudieron haber hecho 8 días antes? Sí, es cierto, y nosotros mandamos toda la documentación un mes antes a Bogotá, pero había tal congestión en Bogotá que los avales salieron el último día. El aval de Poncho salió el último día, el aval de la lista al consejo salió el último día. ¿Qué hacemos? ¿Magia? ¿Cambiamos la realidad? O sea, son las condiciones objetivas. ¿Cuántas veces viajó Poncho a Bogotá? Todas las que usted quiera. ¿Por qué no viajó para eso? Yo no sé si esto es un juicio de responsabilidades por algo que pasó y que ya no tenemos cómo cambiarlo. No, pero eso no sirve, perdóneme, eso no sirve para corregir en el futuro lo que pueda pasar. No, esa actitud no nos sirve para corregir lo que pasó, esa actitud nos sirve para acentuar una narrativa que se creó en la gente para echarnos la culpa a los 2 o 3 que estuvimos hasta las 2 de la mañana, porque otros se fueron a dormir y al otro día ni siquiera nos preguntaron cómo nos fue. Bien, 5 años después, Teresa, la acción convergente, ¿qué camino tiene hoy? ¿Cómo se ha fortalecido y cuál es ese futuro, teniendo en cuenta que en año y medio hay campaña para el Congreso y luego lógicamente 2 años, un año después, nuevamente presidencia? Bueno, yo sigo insistiendo en una visión que he tenido siempre desde el 2019, en todos los procesos he tenido la misma visión. Acción Convergente no es una organización, Acción Convergente es un concepto de hacer las cosas. ¿Cómo hacemos las cosas? Las hacemos con un punto de encuentro, que es ese punto de encuentro mediante el cual nosotros tenemos algo en común. Encontramos aquello que tenemos en común y una vez lo encontramos, fijamos las acciones. Las acciones salen colectivamente, no es lo que Teresa quiera, lo que fulanito quiera, lo que Perencejito quiera, es hagamos acuerdos, consensos sobre qué es lo que vamos a hacer. Eso es acción convergente. Ahora, insisto también en que las acciones convergentes y las acciones políticas no necesariamente son acciones electorales. No toda acción política es una acción electoral. Es muy común que en las ciudades, sobre todo en las ciudades pequeñas, fuera, digamos, de los grandes contextos, sigamos creyendo que política y el electorado son la misma cosa. No, son distintas.
Si hablamos de lo político, la acción convergente ha crecido mucho, en tanto, por lo menos, ya somos capaces de sentarnos a una misma mesa los que somos diferentes. Y ese es un aspecto importante de la acción convergente. En lo político, ¿cómo hemos crecido? Hoy en día hay más deseo de participación de una colectividad que ha despertado sabiendo que tiene derechos, que como ciudadano tiene derechos, y tiene derecho a la participación y tiene derecho también a una representación justa, pero también tiene derechos como ciudadano a lo largo y ancho del territorio nacional. Eso es crecer políticamente, porque es salir de esa cosa de ser esclavo, de vote por este y marque esto y haga esto y tal, y la famosa, ¿cómo se llamaba eso? Que le enseñaban a la gente a votar desde los tiempos en que le ponían el voto en la mano y meta la papeleta ya hasta ahora, después en el tarjetón. Bueno, hemos avanzado muchísimo, políticamente. Hemos avanzado muchísimo, la gente ya no se le come los cuentos a los de siempre, y eso es un avance importantísimo en una acción convergente. Yo lo escucho, pero Nelio, que no puedo dejar escapar esta oportunidad. Hemos aquí en muchas oportunidades reclamado a los diferentes movimientos, porque en Palmira más que partidos son talleres de movimientos en esta ciudad, que ni siquiera le ponen el cascabel al gato ante los problemas de ciudad. No interesa si vienen del exalcalde, del actual alcalde, mejor dicho, del contubernio clásico en Palmira. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Cuál es ese rol que debe jugar la acción convergente frente a un direccionamiento, dar línea, generar opinión, generar veeduría en tanto los intereses ciudadanos, y de esa manera la gente entienda que hay unas alternativas, no solamente ideológicas, sino de trabajo para el desarrollo de una ciudad como la nuestra? Sí, claro, el tema no es exclusivamente ideológico, aunque sí tiene un gran componente ideológico. En el caso, por ejemplo, del Pacto Histórico en Palmira y lo que antes del pacto se llamó la Gran Convergencia por Palmira, ha presentado proyectos de ciudad con una lógica distinta de la organización de la ciudad que tenemos. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado desde mucho antes de que el gobierno nacional creara el plan de desarrollo en torno al agua. Nosotros hemos hecho defensa de los territorios y de los espacios medioambientales. Por ejemplo, la defensa que se hizo frente a las torres de energía, la megatransmisión eléctrica. Por ejemplo, los espacios que se han hecho para la recuperación en las zonas rurales. Por ejemplo, nosotros le hemos propuesto históricamente, desde antes del 2019, desde un trabajo conjunto que se hizo con varias organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, que creáramos unas franjas de seguridad alimentaria, de seguridad y soberanía alimentaria. Es decir, la evidencia, por ejemplo, de que el monocultivo de caña en el valle, aunado al monocultivo de caña en las montañas, pues puede llevar a una condición de catástrofe a toda la ciudadanía de Palmira. El aterrizaje del acuerdo número 1, de los acuerdos de paz, el acuerdo número 1 sobre la reforma agraria y el territorio, son temas que nosotros hemos abordado en este territorio y que les hemos dado voz en audiencias públicas, lo hemos hecho en cabildos abiertos, lo hemos hecho ante la personería, lo hemos hecho en otros espacios. Eso se está trabajando. Y el tema, por ejemplo, ya identitario de mujer, el componente LGBTIQ, los componentes afro, indígena, que son componentes de la sociedad que siempre han estado marginados y que nosotros hemos dado visibilidad a esos temas. Vicente Mondragón, cuando hablamos de acción convergente, es una juntanza de organizaciones políticas. ¿Qué partidos en Palmira la conforman? En Palmira están conformados fundamentalmente entre 4 o 5 partidos más reconocidos a nivel nacional y que gozan del privilegio de tener personería jurídica, y a unos que han tenido siempre representación, entre ellos el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, ahora el Partido del Trabajo y actualmente los Comunes, que es la nueva fuerza que entra después de haber firmado el proceso de paz en el gobierno de
Juan Manuel Santos. Aquí Y se la nombran, red, perdón, y la red nodal de la Colombia Humana. aquí se nombran partidos que son producto precisamente de esos acuerdos de paz. La UP parte de lo que es el progresismo, que viene de Alianza Democrática M19. ¿Cómo hacen ustedes para poder juntar miradas tan diferentes, Vicente y Teresa Consuelo? No es tanto las miradas diferentes, yo creo que en miradas diferentes yo tengo una opinión muy diferente, en el sentido de que miramos las cosas desde un punto de vista de programa. Lo que hay que entender es que las convergencias o los pactos, como el pacto histórico, parte en base fundamental a un programa heredado por un candidato que era Gustavo Petro, que venía de anteriores movimientos como era el M19, terminan haciendo la paz, ingresan al polo democrático y desde ahí empezaron a elaborar su propuesta. Muestra de un botón cuáles fueron las primeras manifestaciones de tener un programa de gobierno, de estar vinculado en el debate electoral con el maestro Carlos Gaviria. Acuérdense, nos fuimos a una consulta entre Carlos Gaviria y el doctor Navarro. Desde ahí hemos venido trabajando en base a eso. Hoy el reflejo de Petro es eso. Hoy es presidente precisamente por eso, por un programa. Es un programa que nos une, es un programa que nos lleva a adelantar políticas de transformación y de cambio. Aquí no es que estamos planteando otras cosas diferentes como le han hecho creer a la gente, que por ejemplo hay un término que yo no he podido entender, es izquierda. Para usted, yo me pregunto, ¿qué es la izquierda? Actualmente, ¿qué es la izquierda? Yo creo que esa pregunta me parece, y me iba a conectar con algo que le iba a decir a Teresa, y es, si bien este proceso de alternativas distintas en principio al Partido Liberal y al Partido Conservador, como producto reaccionario a la culminación del famoso pacto, la manguala que se llamaba la manguala del Partido Liberales, Frente Nacional. El Frente Manguala Nacional. Exactamente. Se han generado muchas, nunca han dejado de estar allí, pero creo que en estos últimos años se ha consolidado, más allá incluso de tener representación en el Congreso, tener un presidente. Quedan tareas muy grandes para hacer, y es estar en el territorio para ejecutar acciones concretas y no quedarse simple o meramente en lo ideológico, se esté o no esté de acuerdo con ello. De acuerdo. Bueno, el asunto es que si uno revisa la historia de Colombia, que es un país muy joven, que tiene apenas 200 años, es que eso en la historia de las naciones es realmente muy poco. Si uno revisa la historia de Colombia, en Colombia desde su creación, independencia o llámenlo como lo quieran, desde 1810 hasta principios del siglo pasado hubo bipartidismo, solo se podía ser liberal o conservador. Y esa era una forma de ser de derecha o izquierda. Si eras de derecha eras conservador y si eras de izquierda eras liberal. Esa, digamos, era la lógica en ese momento. Y para Pero, responderle a él, el tema de dónde viene la izquierda, sí, es un tema meramente anecdótico de la cultura parlamentaria inglesa. Sí, de los que quieran seguir con las leyes divinas encarnadas por una persona, por favor háganse Se a la sientan derecha. allí. Y los que crean que el poder no viene de Dios, sino que se conquista en los territorios, con la gente y tal, háganse a la izquierda para separarnos y ahí quedamos izquierda y derecha. Pero bueno, en Colombia, digamos que la izquierda la representaban el Partido Liberal. El de Rafael Rafael Uribe, el de los, frente al de Rafael Núñez, que era el de el abrazado con el manto de la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo y con la normalización que tendemos a hacer los ciudadanos sobre las cosas que pasan, que nos parece que es que así ha sido siempre, la gente cree que lo que está pasando hoy así ha sido siempre, y resulta que no ha sido siempre así. Entonces se normalizó y las élites, tanto de los conservadores como los liberales, empezaron a ponerse de acuerdo simplemente para controlar el país y no había alternatividad. Entonces no era que hubiese una derecha y una izquierda, era que había derecha y más derecha.
Entonces no había como una manera de hacer frente a eso que existía. En 1930, empezando apenas el siglo, se crea el Partido Comunista Colombiano, que es la verdadera izquierda frente al hecho de que liberales y conservadores estaban de acuerdo en todo y no tenían resistencia. ¿Y qué le pasa al Partido Comunista Colombiano? Pues nace toda esta, desde el púlpito, desde los medios de comunicación, desde todas partes, el discurso anticomunista. Y entonces queda proscrito ser comunista porque eso era pecado, no era una falta ideológica. Si lo pensamos, nunca se le dijo, vea, ideológicamente usted está equivocado siendo comunista. Lo que le decían a todo el mundo era, eso es pecado, se va a ir al infierno, se va a quemar en la paila del infierno toda la vida por ser comunista. Porque además había la creencia de que comunista y ateo era lo mismo, y ateo y endemoniado era lo mismo. Entonces, con esa creencia, desde 1930 hasta 1953, que estuvo en el poder Rojas Pinilla, el Partido Comunista sufrió, digamos, una proscripción política, pero además en el 53 lo prohibieron. Era prohibido ser comunista y era prohibido pertenecer al Partido Comunista con cárcel, y se le llevaba a la persona a unas cadenas muy fuertes por ser comunista. Después del año 53 vuelven los acuerdos, lo que tú llamas muy bien la manguala política de liberales y conservadores, ya sin oposición ninguna. ¿Y qué pasa? Que en el 84 hay los acuerdos de paz de Belisario Betancur, y en esos acuerdos lo que decían quienes estaban alzados en armas y otras expresiones del ambiente político no electoral era: pero ¿cómo quieren que nosotros participemos con ustedes en un acuerdo de paz si ni siquiera nos dan oportunidades políticas? Nosotros dejamos las armas si ustedes nos dan espacio político. Y Belisario dijo, bueno, pues sí, chévere, hágale pues políticamente. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues vamos a crear un partido. En el 85 se crea la Unión Patriótica, y en el 86 hay las primeras elecciones de la Unión Patriótica. Y la Unión Patriótica elige senadores, representantes a la Cámara, diputados, elige concejales, elige alcaldes. En total, más de 400 personas fueron elegidas por la UP en un país chiquitico como la Colombia de 1986. ¿Y qué pasó después? El genocidio de la UP. 7.000 personas fueron asesinadas por pertenecer al partido de la alternatividad. Y volvemos, muchos de esos se devolvieron al monte, otros que nunca habían ido al monte se fueron para el monte porque aquí los iban a matar, y con ese genocidio a cuestas entramos en el siglo XXI. ¿Cuál es el problema? Esa transición del siglo XX al XXI estuvo mediado por un asunto que es ideológico, aunque nos digan que no, que es el neoliberalismo. Es decir, es un asunto político, no electoral, político, que se expresa electoralmente en los partidos más recalcitrantes. ¿Cuáles son esos partidos? El Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador, y luego, pues digamos, esas facciones del Partido Liberal tan parecidas a los conservadores. ¿Y luego qué pasa? Volvemos a pedir acuerdos de paz y empieza de nuevo todo el proceso de paz. ¿Y qué piden otra vez las personas que están en el acuerdo de paz? Expresiones políticas, ¿como cuáles? Pero si ahí tienen la UP, no, para que nos maten, no, gracias. Entonces nace como comunes. Entre la UP y el nacimiento de comunes, que son el resultado de dos acuerdos de paz, hay una cantidad de explosión de posibilidades de acción convergente en el territorio, que no los vemos así, bueno, pues no pasa, no importa. ¿Cuáles son esas acciones convergentes? Eso que se llamó el polo democrático alternativo, el polo democrático alternativo, en el cual estuvieron el Partido Comunista, la UP, PTC, una cantidad de partidos pequeños que habían nacido y se habían sostenido en contra de la corriente, a pesar de que
El MOIR estuvo ahí, a pesar de que no tenían, digamos, una expresión mayoritaria en las urnas, seguían haciendo trabajo ideológico político. Y todas esas expresiones que quedaron entre 1985 y el 2016 de los acuerdos de paz, todas esas expresiones hoy en día se juntaron, por lo menos la gran mayoría de esas se juntaron y crearon lo que hoy conocemos como el Pacto Histórico. Entonces, mira que todas esas expresiones son acciones convergentes en los territorios, se juntan para poder enfrentar a un enemigo común, y el enemigo común es ese que dice que los grupos pequeños no pueden participar. Y entonces pasamos al otro extremo del asunto, que es tan dañino como el primero. No dejarnos participar es tan dañino como permitirnos participar a cada uno con su pedacito, que era un poco lo que estábamos hablando a extramicrófono. Y es esta explosión de partidos políticos. Hoy en Colombia hay 37, creo, 39 partidos políticos con personería jurídica, ¿no? Algunos de los cuales lo único que recogen son expresiones identitarias de territorios muy delimitados y no nacionales, que también tienen derecho a hacer una expresión política. Pues hombre, a lo que los llamamos es a que seamos capaces de encontrarnos en el punto en el cual coincidimos, y hay puntos en los que no coincidimos. Eso se llama una acción convergente. Doctor William Loaiza, cuando... Es que yo tengo una imprecisión, Teresa. Muchas. Es que el neoliberalismo entra con Gaviria en el año de 1990. No entra abajo, ya Gaviria lo trae. Y aquí en Palmira, tal vez era muy niña, pero aquí el Partido Comunista tuvo 2 concejales. Sí, claro. Y el MOIR tuvo 2 concejales. Sí, claro. Y se perdieron porque se fueron para el Partido Liberal. Y se fueron para donde la doctora María Irma Varela, y ahí murieron. Pues O sea, ha habido no sé. decisiones políticas, que son políticas. Electorales. Ya, no, pero son políticas. Eso no es una decisión electoral, eso es una decisión política. Cuando yo estando en el Partido Comunista, por ejemplo, en el Partido Comunista estaba Mojica, Angulo, y en el MOIR estaba, que está ahorita con ustedes, ¿Jairo Quintero? No, Jairo nunca Quintero ha sido del MOIR. era un P. hago una Jairo precisión. era Jairo Oscar Quintero Rivera. nunca fue del MOIR. Jairo Quintero nunca fue del MOIR. El único candidato concejal del MOIR en Palmira que me tocó nacer al calor de ese Sí, fue movimiento Oscar Rivera Cachorro. Oscar Rivera Luna. Pero él entró a la Unión Patriótica y ahí hubo concejal. Toman una decisión política, se equivocan y desaparecen. Desaparece el Partido Comunista, desaparece la... Desaparecen de tu vista, pero el Partido Comunista ¿Dónde está el Partido ahí, Comunista? ahí nos reunimos. ¿Dónde está? ¿Qué han hecho? Nos No, reunimos. es que es muy A ver, fácil. yo creo aquí que- en la mente decir que yo hago tal cosa y otra cosa es cuando se va a la realidad. Eso, Mire, eso te aplica, ya, eso se te aplica. pero mire, Eso de creer yo que le lo digo, que tú piensas, eso es. No, pero Ajá. yo le digo esto, Teresa Consuelo. Palmira tiene un problema grave, la PETAR. Ese no. ¿Qué han hecho por la PETAR ustedes? Nada. Ah, no, claro. La última vez que fuimos gobierno lo intentamos. Es decir, la última vez que estuvimos recogiendo los dineros para hacerlo, lo tratamos de hacer. Por favor, o sea, en serio, William, yo Que la creo, gente no sabe eso, ¿dónde está? Yo no sé. yo creo que esto debería tener la altura necesaria para poder entender que si no hemos estado en el gobierno, no podemos tomar decisiones de Pero usted ha estado en el gobierno pasado, estuvo. Nunca. Yo creo que... Entonces, ¿cómo va a decir que cuando estuvimos en el gobierno? Yo, ¿Se refiere a mí? comerciales, Yo permítame, estuve en el gobierno. Permítame, ¿No? permítame. ¿Qué está hablando? Sí, Tú estuviste creo, a ver, espero no lo equivocar. Ya se acuerda. Estuviste con Calle. ¿Te tomaste la pastilla para la mente? ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño
a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Evolucionar ha sido un gran y maravilloso reto histórico de la humanidad. Como centro comercial nos unimos al reto, evolucionando constantemente y desarrollando experiencias memorables. Estamos unidos con un mismo propósito: juntos crecemos con pasos firmes para avanzar más fuertes y hacer que se cumplan los sueños más anhelados. Crecemos viviendo grandes experiencias llenas de amistad, colores, sabores del mundo. Alegría, sonrisas y mucho amor. 18 años consolidados en el suroccidente colombiano. Somos Centro Comercial Llano Grande. Naturalmente grande. Palmimoto CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnica. La presencia de los partidos de izquierda en la ciudad de Palmira tiene muchísima historia. De hecho, algunos representantes de estos partidos pertenecieron a dignidades como en el Consejo Municipal. Sin embargo, en la dinámica propia de la política, muchos de ellos o saltaron o se devolvieron, porque de todas maneras, haber pertenecido al Partido Comunista no los alejaba a un bipartidismo al cual en algún momento también pertenecieron aún como liberales. El caso del señor Mojica, diríamos de alguna manera, creo yo. Medardo Mojica, creo que hasta fue presidente del Consejo, ¿cierto? Llegó a ser presidente. Estuvo en la administración de Guillermo Cabal Vélez, exactamente, ¿sí? Entonces, lo pregunto es porque así como vemos los bandazos o los cambios ideológicos o por conveniencia o por lo que sea, en tanto no sean delito, ¿lo pueden o no lo pueden hacer? Mira, esa es una decisión personal, por supuesto. Cuando una persona cambia de partido tiene todo el derecho del mundo, ¿sí? Nosotros entendemos desde nuestra formación ideológica que las personas no pierden sus libertades. O sea, como fuera que una persona nace en una familia liberal y tiene que ser liberal toda la vida, eso no es aceptable, no es admitible. Y las personas tienen todo el derecho del mundo de ir a donde deseen ir, porque para eso son las libertades del ciudadano. ¿Qué ha pasado con la izquierda? No solo en Palmira, sino en muchos otros territorios. Se le ha apretado hasta la asfixia. Y estas personas que tienen, digamos, unos recorridos políticos, pues han terminado también por decisiones personales o por decisiones de la asfixia
en ambientes a los cuales antes no habían pertenecido. Y claro, el dicho aquel muy simpático de que la política es dinámica también hace que mucha gente tome decisiones. Aquí el punto es que si un liberal se pasa al Partido Conservador, o luego es Verde, o luego es Cambio Radical, o luego se devuelve al partido no sé qué, y si estuvo allá y volvió, normal. Pero si lo hace un comunista hay que crucificarlo, porque siendo comunista, ¿cómo es posible? No, yo creo que si fuésemos capaces de tener la inteligencia necesaria para usar el mismo rasero con los partidos, entenderíamos cuál es la participación de estos partidos de la izquierda en el conglomerado político local, regional y nacional. Y respetar esa participación pasa por entender que esas personas tienen derechos y libertades. En la actuación de los partidos políticos alternativos, progresistas y de izquierda, se dice que no solo participan en lo electoral, que también tienen presencia en la acción comunal, comunitaria y social. Para Vicente y Teresa Consuelo, ¿cuál ha sido la participación de Acción Convergente, de los partidos que hacen parte de esta juntanza en esos procesos sociales que se han dado en este tiempo en Palmira? En el caso particular mío, puedo decir que hubo un gran avance cuando hicimos parte del Polo Democrático Alternativo. Yo fui comunero de la Comuna 3 por el Polo. En ese momento llegó Ibi Danilo Yanguas al Consejo Municipal, producto de un trabajo que se hizo en la comuna de casa a casa promocionando a este joven y aprovechando una coyuntura que se dio en el momento, que era el pliego estudiantil que tenían los estudiantes de la Universidad del Valle, y en cierta manera hay que agradecer que en ese momento era el gobernador Argelino Garzón, que también ayudó a contribuir en ese propósito. Pero antes de eso había una particularidad, y yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan, que aquí funcionó una vaina que se construyó a nivel nacional que se llamaba la Gran Coalición Democrática. Era una confluencia de sindicatos de orden nacional, de orden regional, de orden municipal y fuerzas sociales que hicieron parte de todo ese proceso. Eso es un buen resultado y quedó plasmado cuando sale Higos de Nieve. Ahora, que su función no fue lo que esperaba, hombre, uno no puede pedirle peras dulces a un palo de mango, ¿no? Era un muchacho que tenía información y él tenía el deseo de hacer cosas, pero usted sabe que el poder muchas veces onurila a la persona, como lo explicó Petro el día que se posicionó como presidente. Que llegar a la presidencia, eso es ponerlo a soñar usted en otro mundo, ¿no? Y si no tiene la solidez clara en su cabeza, termina haciendo bestialidades. Usted ha resumido perfectamente el perfil de Ibi Danilo Yanguas, hoy novelado con el poder en la administración de Raúl Arboleda Márquez, miembro del Consejo Municipal en ese momento. Ibi Danilo. Para contestar a la pregunta de Elio, nosotros hemos hecho presencia de la izquierda, por ejemplo, en la acción comunal. Hemos tenido presidentes de juntas comunales y miembros de juntas de acción comunal, tanto en los territorios urbanos como en los rurales. Hemos hecho resistencia para alcanzar justicia ambiental, social y más recientemente de género. Hemos hecho acompañamiento a organizaciones sociales por la lucha de sus derechos en los territorios. Hemos hecho acompañamiento a los profesores y en este momento, por ejemplo, todos los que hacemos esta acción convergente estamos acompañando a los profesores en la decisión que acaban de tomar frente al Congreso de la República y los goles y micos que le pensaba meter a la reforma a la educación. El tema de los sindicatos. Tenemos que reconocer la presencia del sindicato, por ejemplo, Sintra 14, Sintra y Cañasucol, estos sindicatos que han trabajado enormemente por la reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores corteros de caña y que han hecho un trabajo significativo y que pertenecen a la izquierda y militan en la izquierda en los partidos de la izquierda. Es decir, la presencia que nosotros hemos hecho
y que hemos dado acompañamiento y liderazgo en muchos de esos casos, no pasa por lo electoral, pero sí tiene un gran componente político. Doctor William, las alternativas políticas en Colombia pueden decir que tienen mayores garantías por la Constitución del 91, de la cual fueron prácticamente columna vertebral, o es sencillamente un canto a la bandera. Yo pienso que Petro tiene que dar muestra de su carácter democrático y tiene que apoyar a estas organizaciones, tiene que darles participación, tiene que brindarles los objetivos, porque si Petro no lo hace y vuelve Uribe con otro monigote, esto se acaba. Aquí no hay nada que hacer. Aquí abrimos la puerta y se abrió la puerta con Petro. No fuimos capaces de entrar, pero no significa que ahorita próximamente el otro año no podamos entrar. Podemos entrar si somos lo suficientemente inteligentes para poner en práctica la unidad nacional. Aquí no hemos todavía tocado bien la herramienta de la unidad nacional, y esa unidad nacional es la que nos va a dar la oportunidad de poder tener un presidente progresista, que no va a ser Petro. Petro no le jala la reelección, pero sí debemos aspirar a tener un presidente amigo. Se han hecho llamados a nivel nacional para defender el gobierno del cambio e igualmente para reclamarle al Congreso de la República el trámite de las reformas sociales. Acción Convergente, ¿qué tiene que ver con este llamado? ¿Cómo ha respondido a territorializar estas ideas? Bueno, nosotros... Pues sí. nosotros estamos convocando, bueno, no es idea nuestra, es una idea del presidente de la República, hacer una Asamblea Nacional por la Paz y las Reformas Sociales. Y en Palmira, en el caso concreto de Palmira, estamos convocando a toda la ciudadanía que quiera presentarse, que puede ir a Bogotá, porque ir a Bogotá es un asunto abierto, donde todos los ciudadanos pueden ir y participar en una asamblea que va a tener más de 5.000 personas, pero no ir a perder el tiempo. Nosotros estamos presentando los 9 ejes temáticos sobre los cuales el presidente Petro ha presentado lo que debe ser esa constitución, esa forma constitutiva de la sociedad, y sobre los cuales deben nacer iniciativas de base en los territorios. Así que se está trabajando sobre la idea de esos 9 puntos. Pero para recoger un poquito la idea que tú planteabas y que me parece supremamente importante, y es si la Constitución permite la exploración política de las nuevas formas y organizaciones políticas, pues hombre, si lo permitiera, no estaría en el acuerdo de paz. El acuerdo de paz es posterior a la Constitución. En el 91 se hace la Constitución, en el 2002 empieza la lluvia de reformas a la Constitución que le hace el señor Uribe, hasta el 2010 57 reformas constitucionales, lo cual es una barbaridad espantosa. Y luego vamos al acuerdo de paz, y en el acuerdo de paz el segundo punto del acuerdo es precisamente la participación política. ¿Por qué en el 2016, en el 2015, en el 2014, en el 2010 y antes estábamos pidiendo participación política? Pues porque la Constitución no fue suficiente para garantizar esa participación política de los espacios alternativos. Y ya en Palmira, para volver al tema, es importante que la gente sepa cuáles son esos 9 temas que se están presentando, y que prepare iniciativas desde la sociedad civil. ¿Para qué? Pues para eso, para que tenga una verdadera participación política y no lo deje, no, es que yo tengo allá un senador, yo tengo allá un representante. Así no se hace la participación. La participación se hace desde el ciudadano, desde la ciudadanía consciente, y eso es muy importante. A propósito del tema, César Augusto Quintero Saavedra, que creo que acompañó esos procesos también, hace parte. Siempre ha sido importante la posibilidad de trabajar juntos, pero cuando no se puede aunar esfuerzos enfocándonos en los propósitos comunes. Lo importante es caminar en el interés que nos asiste
y la voluntad de quienes están llamados a promulgarla. Excelente nuevamente por iniciar una acción convergente. Me llama la atención precisamente porque este caballero, César Augusto, ha sido un hombre con una postura interesante de hace, creo yo, unos 8 años o 10 años ya, desde el voto en blanco, luego ya en acción. 12 ya son 12 años. Bueno, 11 años, 11 meses y 20 días. ¿Sí? Después me la generalidad ya. Sí, estamos muy temporales. César Quintero, me parece muy interesante porque de alguna manera es escuchar voces que crean que sí es posible y darle seguramente paso a algo que de algún momento pues siento yo es el de revisar lo que pudo ser y no ha sido, pero que podría ser en una segunda o próxima oportunidad. Teresa. Sí, creo que, o sea, el tema es que la historia, aunque parezca lineal, porque es cronológicamente lineal, no es lineal. La historia se construye con altas y bajas. Eso es como un, ¿cómo se llama el examen ese del corazón? El electrocardiograma. Exactamente. Entonces la historia es así, a veces tenemos puntos altos, a veces tenemos puntos bajos, a veces la historia también se devuelve en procesos, aunque el tiempo siga corriendo, pues la historia se devuelve en procesos para poder entender. Es muy importante entonces que nosotros en cada momento y en cada lugar podamos, en el momento que sea, participar, y eso es lo que le estamos diciendo a la ciudadanía: participe, preséntese a nombre propio, si tiene una organización, a nombre de su organización. Lo importante es que entre todos nosotros tengamos unas iniciativas que le apliquen a Palmira, y era la preocupación un poco de William hace un rato. Bueno, ¿y qué es lo que se va a hacer desde todo esto aquí en Palmira? Pues es que no lo decimos nosotros. En los partidos de la izquierda nosotros no decimos, mire, la cartilla es esta y hágala. No, construyamos la cartilla entre todos. Siéntese, participe, aporte ideas, busquemos los recursos para que esas ideas se hagan, y eso es como lo que cuenta. Vicente, en ese aterrizar de ese llamado nacional, ¿cuál es el aporte desde ustedes para esa Asamblea Popular Municipal? El aporte de nosotros es poner a disposición lo que ha sido toda la trayectoria política y programática del actual presidente Gustavo Petro. Entre ellos, por ejemplo, me llama la atención que dice uno de los puntos, el cumplimiento del acuerdo de Parque, que supone una reforma agraria, la inclusión del territorio, la población abiertamente excluida y la verdad como eje de justicia, el primer punto de la constituyente. Petro viene llamando en defender lo que usted hace un rato hablaba, defender una constitución política que está aquí. El problema es si la han cumplido o no los anteriores gobiernos. Creo que no la han cumplido. Y hoy él, como pionero de esto, le toca hacerla un hecho. Y en ese hecho está incluido el proceso de paz, que es vinculante. Eso no está fuera de la ley, está dentro del marco de la ley. Por eso es que Petro ha venido insistiendo, y es digno de admirar que los compañeros que hicieron el acuerdo, que lo firmaron, a pesar de todas las medidas tan violentas que le han tocado soportar, se mantienen y dicen de que van hasta las últimas consecuencias levantando la bandera de la paz. A mí me parece que en eso hay que tener y estar muy bien claro en relación a eso. Hay un segundo punto: garantizar en corto plazo las condiciones básicas de asistencia a toda la población colombiana. Agua potable, salud, renta por la población más vieja, y no son derechos progresivos. Después de 33 años deben de ser derechos garantizados ya. Porque bonito es leerse uno la Constitución política, si la leemos desde el primer punto hasta el punto 80, y es una maravilla. Vivimos en el país de la maravilla, pero ¿las cumplen? Aquí niegan derechos de trabajo, aquí niegan derechos de inclusión, aquí niegan el derecho a la educación, y pare de contar. ¿Al nombre de qué? De una justicia. ¿Y justicia de quién? Vicente, yo lo escucho y me trae a la memoria una demanda que presentó el propio presidente contra el Estado que él representa. Y muy a propósito del no cumplimiento tanto de los acuerdos como de muchos de los derechos de los colombianos contemplados en la Constitución.
una cosa es decirlo como senador y otra cosa ya es en cabeza de gobierno, porque yo creo que ningún sector ha entendido la profundidad de este anuncio, donde yo mismo voy y me autoacuso, porque es que no está acusando ni al señor Uribe, ni a, ¿cómo se llama? Iván, ni a Juan Manuel, ni a todos, ni a César, sino es él, ni a Andrés. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo entender precisamente esa lógica en esta reclamación justa que se está haciendo precisamente en esta convocatoria para los próximos días? Pues precisamente ese es uno de los objetivos que estamos trabajando a nivel nacional y a nivel regional, y aquí en Palmira empezamos precisamente a preparar las condiciones para llevar a cabo este legado que nos ha dejado el actual presidente de la República, que es la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente para los días 18, 19 y 20 de julio. Estos son los puntos a discutir, esto es lo que se va a llevar en la mesa. Tentativamente anoche nos reunimos, hicimos un paneo muy general en relación al tema, y consideramos que más o menos dentro de 8 o 15 días, más o menos por ahí, entre 22 o 29, estamos haciendo un llamado municipal a participar en una Asamblea Nacional Constituyente para discutir estos puntos y anexarlo al programa nacional del candidato del presidente Gustavo Petro. Yo estoy sintiendo aquí un déjà vu, Teresa. Sí. 1990, ¿usted dónde estaba? Estaba trabajando con medios y vinculada al proceso de la séptima papeleta. Esa es la respuesta que yo necesitaba. Precisamente es recordar que en ese momento, por las circunstancias de ultraviolencia que había en Colombia, la tragedia del narcotráfico, todo lo que se conjuntó en ese momento, los magnicidios frente a líderes de las diferentes vertientes políticas en Colombia, pues como que se gestó el espíritu de esto toca reformarlo y atemperarlo a nuestra nueva realidad. 1990, y se derivó en la constituyente de 1991. Hoy pareciera que estuviéramos invocando lo mismo, solo que las condiciones son distintas. ¿Qué hacer? ¿Cuáles deben ser los caminos si es que en realidad se puede ejecutar una reforma a la Constitución? Bueno, las circunstancias históricas son distintas, pero las circunstancias que motivan las preocupaciones son las mismas. Porque si algo pedíamos los jóvenes del 91, lo cual quiere decir que ya no soy joven, lo que pedíamos los jóvenes del 90 era el respeto por una identidad de ciudadano que no correspondía con la identidad del ciudadano de 1886. No era un ciudadano que empezaba a hacer su ejercicio ciudadano marcado desde una religión, desde una ideología, desde una economía, sino que hubiese todo eso en plural: religiones, economías, ideologías y culturas en plural. Entonces, esa era la reclamación. Pues esa sigue siendo la reclamación todos estos años después. Sigue siendo que, bueno, la Constitución y el cambio del país y el cambio de mentalidad y el cambio ideológico permitió que muchas personas salieran del closet, donde estuvieron por muchísimos años, porque si salían los mataban, y los mataban apedreados en una concepción puramente religiosa bastante brutal, y así sucesivamente. Entonces, digamos que hoy en día las circunstancias son bastante parecidas, en términos de que no tenemos todos los derechos que deberíamos tener, pero las circunstancias históricas son distintas, porque esta es una sociedad que ya pasó por la Constitución del 91, ya pasó por el embrujo brutal de una dictadura muy revestida de democracia, o simulando ser una democracia, y ya pasó también por otras formas y aperturas a los diálogos de paz, a los diálogos donde se alcanza unos acuerdos. Entonces, es otro país el que está pidiendo las mismas cosas que se estaban pidiendo en el 91. Así que sí hay una coincidencia en los hechos y una diferencia en las circunstancias. Para Vicente y para Teresa Consuelo,
Cuando se habla por parte del presidente Gustavo Petro de una Asamblea Nacional Constituyente, hace la claridad que es uno de los mecanismos a través de los cuales se pueden hacer modificaciones en la Constitución Política de Colombia. Hay unos sectores que hablan que esas modificaciones, que pueden ser también a través de un referendo constituyente o puede ser a través del Congreso de la República, son los tres mecanismos a través de los cuales se puede realizar, busca, dice la oposición, reelegirse Gustavo Petro, modificar la Constitución. Otros sectores que acompañan a Gustavo Petro afirman que el llamado es para que el constituyente primario ejerza su papel constituyente y aplique la Constitución Política de Colombia. ¿Cuál es la posición de ustedes, Vicente y Teresa Consuelo, ante las dos propuestas? Ante las dos propuestas estamos con la del actual presidente, porque eso está conllevando de que es un mandato del pueblo ante unas necesidades propias que tiene que ver con unas reivindicaciones sociales que están escritas dentro del marco de la Constitución Política del 91. ¿No? Y a raíz de eso es que tomaron la decisión, porque es volver a recuperar cosas del pasado que hoy se volvieron presentes. Entre ellos, tener un trabajo digno, tener un derecho a la educación, tener el derecho de vivienda, tener el derecho de esparcimiento y pare de contar. A mí me parece que es lo más elemental desde el punto de vista de una constitución política tal como está contemplada, y de una conciencia verdaderamente como lo quieran interpretar, si lo le quieren poner el nombre de izquierda o no de izquierda. Es un sentido eminentemente democrático y liberal, entre otras cosas. Es un derecho liberal. Eso es un derecho liberal, y lo traigo a colación porque yo me acuerdo cuando estudiaba que a nosotros nos pusieron a leer el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Es la mejor manera de convivir una sociedad civilizadamente. ¿En qué año leyó a Juan Jacobo No, Rousseau? imagínate, hace muchos años. Estaba caliente el libro ayer todavía. Sí, estaba con la tinta húmeda. Doctor Sí. William, yo creo que hay unos puntadas muy interesantes, y es que hay un marco ideológico supremo que va más allá de lo que se piensa en Colombia, que tiene que ver incluso con algo fundamental: derechos humanos, para no irnos más allá de otra cosa. Es factible que en este periodo que le queda ya al actual presidente Gustavo Petro se puedan activar mecanismos para que la Constitución tenga precisamente esos ajustes que él viene planteando. Es que el temor de la derecha, pues llamémoslo así, de los partidos de derecha como el Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Libre y Justa, es que llaman. Sí, Colombia Libre y Justa. Y hasta el mismo ¿Mira? partido de la U, Mira. Mira, que buscan evitar que las reformas que Petro lanzó así por montones se puedan cumplir, porque si se cumplen ellos van a tener muchas dificultades. Entonces, ¿ellos qué salen a decir? La constituyente no es viable porque no la puede convocar el presidente solo, tiene que ser convocada por el Congreso de la República y tiene que ir a la Corte, y la Corte decir sí o no, y luego pasar al presidente para que la objete o la sancione. Yo sí pienso que el elector primario es el que tiene la mayor fuerza, y aquí somos nosotros los que decidimos si hay constituyente o no hay constituyente. Aquí hay un tema que creo yo, y es que más allá de querer o no querer, es cómo informar lo que en realidad se quiere, que creo yo que es allí donde está el meollo del asunto. Sirios y troyanos están de acuerdo y en desacuerdo con algo que no tenemos ni idea qué forma tiene. Teresa, ¿qué es en realidad lo que ni siquiera creo yo que el mismo presidente ha sido capaz de comunicar bien lo que quiere? Bueno, es posible que haya dificultades porque yo, que he ejercido de docente toda la vida, pues hago uso de recursos pedagógicos. Entonces, una cosa es ser un ciudadano representado y otra cosa es ser un ciudadano participativo.
Entonces el ciudadano representado es el que le deja a los demás que hagan, pues allá, para eso los eligieron, para eso les estamos pagando los no hay cuántos millones, y que trabajen, que para eso, como si eso fuera suficiente. Y el ciudadano participativo es el que toma la decisión en sus manos. Teniendo eso en cuenta, hay un elemento adicional que nos lo enseñaron a todos por allá como en tercero de primaria, yo creo, que el Estado colombiano está repartido entre el Ejecutivo, las tres ramas del poder público, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Que el Estado abarca las tres ramas más los sentires y quereres de la ciudadanía. Es decir, lo material, lo que existe, el puente que existe para juntar una vía, el puente que se rompió y la gente ya no se puede comunicar por ahí. Ese tipo de cosas hacen parte del Estado colombiano. Petro es el jefe del gobierno colombiano, ¿no? Y por extensión del Estado, pero no reemplaza los otros poderes. Eso hay que tenerlo muy claro en la visión de lo que se quiere explicar. Ahora, cerramos ese capítulo de las tres ramas del poder público. ¿Qué es una asamblea? Una asamblea es un espacio de participación de las personas que se sienten con derechos de algo. La asamblea de propietarios, ¿para quién es? Pues para los propietarios de la unidad residencial. La asamblea de, propietarios de, ¿cómo se llama esto? Del acueducto rural, de los que participamos del acueducto rural. ¿Para quién es la asamblea? Pues para los que tienen derecho a estar. Una asamblea, si es nacional, ¿para quién es? Para todo el país. Para todos los que se representen como nación aquí. Y hay que entender una cosa, nación no es país, nación no es república. Nación tiene que ver más con los aspectos culturales y sociales de las personas. Entonces, hablamos de la nación indígena, hablamos de la nación afro, hablamos de las naciones mestizas en varios territorios. Entonces, cuando Petro dice, vamos a hacer una asamblea, ¿ok? ¿De quiénes? Nacional, o sea, de todas las naciones que se conjugan. También hay naciones por credos religiosos. Todos, absolutamente todos, es una asamblea nacional. ¿Y qué vamos a hacer? Pues revisemos la Constitución, miremos si la Constitución nos sirve a nosotros, y si no, miremos con iniciativas nacionales qué es lo que anda mal. La mayoría de la gente que tendría derecho a estar en esa asamblea no sabe qué es eso que la Constitución le estorba. No sabe, por ejemplo, estos límites que se les imponen desde una ideología económica, como es el neoliberalismo. Y es que nos han dicho que salud sí, pero después de las ganancias de los ricos. Que educación sí, pero si sobra. Que recreación sí, pero si usted se la paga. Y esa es una concepción, ¿no? de una forma de vida. Pero tiene que haber otra forma. Las comunidades indígenas nos han enseñado sus formas. Las comunidades afro nos han enseñado sus formas casi siempre colectivas. Entonces, ¿qué de esa asamblea, o sea, esa junta de personas que tienen derechos? ¿Quiénes tienen derechos? Todos los que hayamos nacido en el territorio nacional, que pertenezcamos a una etnia o nación dentro del territorio nacional o fuera, que estén obligados o no a estar fuera del territorio nacional, pero que tengan correlación con Colombia. ¿Para qué? Para hacer y revisar lo que... Y los que no pertenecemos a ninguna etnia. Tú eres mestizo. Pero mira, la pregunta me parece que es muy oportuna. ¿Qué está pasando en los últimos Si tienes cédula, tienes derecho a estar ahí. Es que para allá iba. Claro. Los censos están dejando una pregunta discrecional para el entrevistado. Y sucedió mucho con el no reconocimiento indígena en muchas personas y el no reconocimiento indígena en muchos afrodescendientes. Pero como se lo asume la Constitución, no, lo asume el gobierno y la norma como su sentir, mire que autorreconocimiento. Automáticamente Teresa lo escanea. Usted mestizo. Exacto, de una, o mestizo, perdón. Pero si se me siente mestizo, ¿qué hacemos allí? Y es un derecho que le prevalece, ¿no? ¿Cómo te sientes?
Se vaya. Yo después le explico. ¿Chino? ¿Chino? Después le explico, ¿no? Tranquilo. O sea, ¿te sientes chino? No, o sea, creo que no. Yo digo es que todo aquel que tenga cédula, nacido en Colombia, tendrá derecho a participar de esta asamblea. Pero más, los menores de edad también. Pero más, de pronto... más, déjeme terminar. Perdón. Más, aquellos indígenas, aquellos afrodescendientes, aquellos personas que no tienen la cédula, pero que tienen convivencia como etnia, deben participar. Pero no es requisito que esté en el censo electoral también. Pues claro que sí. Claro que sí. O sea, si se llega a hacer alguna de estas formas, porque es que ahí entra el tema de la forma, es que las formas que nos da en este momento la Constitución son esas, en donde se hace por vía electoral. Pero ¿qué tal que nosotros seamos capaces de construir otra forma? Pero lo mismo capaz de hacer una lista de consejos. No, de todas maneras, hay que acudir a eso. No nos engañemos. Hay que hablar con la gente. El que tiene la cédula, ese señor puede participar. Y hay que hacerle a eso. La asamblea en Bogotá de los días 18, 19 y 20 de julio no requieren la cédula. Lo que se requiere es una identidad con el proceso asambleario que implica que tenga una nacionalidad colombiana. Algunas de las muchas formas y expresiones de la para poder demostrar la nacionalidad tiene que estar la cédula, preciosa. ¿Cómo que no? No has entendido el concepto de nacional. Bien. Yo puedo participar con mi cédula desde Europa, no necesariamente estar aquí. Sí. Bueno, entonces. Entonces, ¿cómo se expresan las comunidades que no quieren sacar cédula en sus territorios, por ejemplo? Pero no pueden participar. Sí pueden participar de la asamblea, están invitados. De esta asamblea, sí. Sí, claro, pueden participar. Exacto, puede, pero ¿a título de qué? Es la pregunta. De comunidad. De comunidad, sí, de una nación. Sí, pero cuando... Mire, comunidad pasiva. No, participan, tienen todos los derechos. No, mira, uno si la asamblea constituyente se programa a través de la registraduría, no, estamos tiene que ver con la cédula. Asamblea Nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad. De esa es que estamos hablando, de la Asamblea Nacional por las reformas sociales. Eso es un fracaso. Se lo digo hoy, esa tarea es un fracaso. ¿Por qué? Mire. Porque no llegamos allá, necesitamos casi 2 años y a Petro no le faltan sino como 2 años y medio. Vamos a recoger el histórico de las predicciones del señor aquí, verán. Vamos a hacer una cosa antes de irnos. Teresa, usted cuando sacamos un poquito de la política, usted trabajó en televisión, ¿cierto? Sí, señor. ¿Te recuerdas cuándo empezó a trabajar en televisión? El trabajo que no la fechita. En televisión, tal vez en el 89, 89, 90. Ok, o sea, 2 años después debe haberse llegado la televisión a las regiones. Bueno, pero yo no empecé en lo regional, sino en lo nacional, ¿no? Noticiero 24 horas. Ok, perfecto. Hoy, 70 años de llegada a la televisión a Colombia. Sí, 13 de junio de Pero ella no tiene 70 años. Sí, claro que sí. A todos ustedes mil gracias, gracias Teresa, gracias, un gusto conocerlo, doctor William, Vicente. Muchas gracias por la participación y la invitación. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, felicitaciones a todos los que 70 años después todavía están dando la guerra a través de la televisión. Exactamente. Un abrazo y nos vemos aquí en Sin Tantos Cuentos. ¿Tú tienes? Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.